¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla su amiga Cintia Clitbo y los invito a que vean este programa, Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este esfuerzo que realizamos para rendir tributo a mexicanos y mexicanas del ámbito artístico, cultural, político y académico. Hoy nos acompaña una de las villanas más amadas de la televisión mexicana. Con 36 años de carrera artística, desde muy joven, la actuación se convirtió en su forma de vida. Ella es Cintia Clitbo. De padre danés y madre veracruzana, es la menor de 4 hermanos. Nació en la Ciudad de México el 11 de marzo de 1966. Vivió parte de su infancia en Buenos Aires y Brasil. Finalmente, se estableció en México con su madre y hermanos tras la muerte de su padre. Cintia Clitbo, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, bienvenidos a su casa, a todos ustedes. Cintia, ¿cuándo sentiste que la actuación era lo tuyo? Desde que tengo uso de razón, nunca me imaginé en otra... Bueno, sí me imaginé, alguna vez quise ser arqueóloga, otra vez de niña quise ser de estilista, me hubiera encantado, ¿eh? Pero actriz, cuando empezó una novela que era Mundo de Juguete, pero en Argentina, que se llamaba Papito Corazón, que yo tendría como 4 años. En ese entonces, ¿quiénes eran tus ídolos artistas? Pues es que en la época de niña, yo no vivía en México, pero bueno, estaba Pipo el Payaso, Gaby Fofo y Milique, Martín Caradagian, pues puros infantiles en esa época. ¿Cuál fue tu primera actuación ya como actriz infantil? Fue para un programa de telesecundaria en la unidad de televisión educativa y hice Elena de Troya a los 13 años. ¿Algún día pensaste que la actuación iba a ser tu vida? Sí. Yo no me imaginé de otra manera, nunca. Y empecé la profesión muy temprano. Empecé a estudiar la carrera para bailarina a partir de los 10 años en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y fue un mundo que se me abrió y mi mamá alguna vez de joven también fue bailarina de folclore y me leía poesía y muchas cosas. Entonces realmente a mí la carrera me gustaba de toda la vida, el arte en general. Ya que hablas de tu mamá, ¿qué recuerdos guardas de tu niñez? Pues mira, de mi mamá y de mi papá y de mi familia maravillosa. Yo tuve papás muy estables. Mi papá fue presidente de una transnacional muy importante a nivel Latinoamérica, entonces siempre estuvimos viajando de país en país y eso hacía que la familia siempre estuviéramos muy unida, ¿no? Y para mi papá era todos juntos el fin de semana, no había de voy a casa de la amiguita. Él decía que la familia tenía que estar siempre unida, entonces sí vengo de una familia bien sembrada. ¿Tu primer papel ya en un escenario? Bueno, lo que pasa es que con los personajes que hacía yo en telesecundaria fue Elena de Troya, porque bueno, en un foro, o te refieres a un escenario teatral. Teatral. En un escenario teatral, mi primer personaje fue el personaje en Tamara de Lempica, Carlota, la bailarina. Ahí debuté, en la obra de teatro Tamara. ¿Cómo sentiste, qué sentiste la primera vez que te enfrentaste a un público? Pues es que yo creo que era muy chiquita y era muy inconsciente. Entonces, dentro de la escuela, cada 6 meses había exámenes, tanto de teatro como de ballet clásico, como de contemporáneo. Entonces, esos eran en el escenario, en el Teatro de la Danza o en el Teatro Galeón. Ingresar al medio artístico pues, siempre ha sido muy difícil. ¿No sentiste miedo de fracasar? Es que era muy chica. Yo en la Escuela Nacional de Danza, nuestras clases nos las daba César Pérez Soto y muchas de las clases eran en el Centro de Experimentación Teatral, que está ahí en el auditorio. Entonces, cuando yo no tenía clases, o ya luego también me iba de pinta, a espiar, por ejemplo, al maestro Soler, a hacer la Compañía Nacional de Teatro. Entonces me tocó ver los ensayos del alcalde de Zalamea, me tocó ver La Gran Muralla, me tocó ver muchísimas obras de teatro, vi a Delia Casanova, Ofelia Medina, y era mi maravilla. Entonces todas me decían, tú no vas a ser bailarina, y yo, no, es mi complemento como actriz, ¿no? Entonces para mí era muy importante, y el maestro Soler me dirigió varias veces.
Y para mí, imagínate, ver al maestro Soler dirigiendo a los 10, 11 años, pues... Entonces yo les rogaba a mis maestros, yo quiero. Y entonces mi propio maestro, con varios actores del Centro de Experimentación Teatral, René Gatica y César Pérez Soto, me recomiendan con Marco Magaña para hacer Helena de Troya. La primera vez se grabó en el Teatro Galeón. ¿Y qué sentiste ese día de tu debut? Ya tu debut ya profesional. Pues estaba emocionada, sí tenía nervios, pero no era un nervio de pánico escénico de me quiero bajar, esto no es para mí. Yo creo que todos los actores somos un poco exhibicionistas y narcisistas, entonces nos gusta que nos vean, si no, no estaríamos donde estamos. ¿Cómo fue ese día de tu debut? Pues yo era muy niñita, ¿no? Bueno, era una niñita de 13 años, bastante desarrolladita, no me veía de 13 años, pero pues fue básicamente un día, yo estuve pendiente de todo. Obviamente tenía nervios, quería quedar muy bien porque yo quería que me volvieran a llamar. Entonces, no tenía texto. Era Helena de Troya, pero eran estas cosas como hay ahorita en los programas de cultura en Cablevisión y todo esto, ¿no? Que salen hablando de, entonces, don Juan, no sé qué, y ves al personaje, pero no habla. Entonces, cuando me llamaron la segunda vez a grabar, me dieron una detective que hablaba de los signos de admiración. Y entonces yo le decía, por favor, ya quiero hablar, déjame hablar, una vez, déjame hablar para el segundo programa. Y me dieron ese personaje, me dicen, ¿sabes usar apuntador? Yo no sabía lo que era un apuntador, pero le dije que sí. Y entonces empecé a grabar y en eso el apuntador me dice, pausita, yo, pausita. Y me estaba diciendo que yo hiciera la pausa, ¿no? Y fue una equivocación que tuve, pero me fue bien. Y a partir de ahí empecé, pero mi mamá no sabía, yo me iba de pinta. Hice como 6 programas de televisión. Entonces mi mamá se entera cuando yo tenía 15 años que me vuelve a llamar Marco Magaña para hacer imagen de Canal 13 en aquel entonces, todavía no era ni Imevisión. Y entré como imagen infantil. Y mi mamá, ¿y de dónde? Yo, ay, mamá, yo ya conocí, ya grabé, porque pues todo el día estaba medio interna en la escuela. Entonces mi mamá, pues yo me salía ni cuenta se daba. Ahora, ¿cómo ingresaste a ese mundo maravilloso de la televisión? En telenovela empecé con Cómo duele callar, con el señor Eugenio Cobo. Sasha Sokol iban a lanzar el disco, ella ya estaba programada para protagonizar al lado de Graciela Mauri, y por el disco abandona la novela La Víspera, y como yo acababa de debutar en la obra de Tamara, me recomienda Alma Delfina, porque el señor Cobo estaba muy desesperado, todavía producía en ese entonces, y cuando llegué me hicieron una lectura, y me hablaron. Al día siguiente le hablaron a mi mamá. El señor Cobo siempre ha sido un hombre muy protector con todos los jóvenes, por eso es tan querido. Y le pregunto qué piensa si le digo a su hija que va a tener un estelar. No le diga nada, mi mamá ya sabía. Y entonces cuando llegué me dijo, tienes el estelar. Y yo dije, yo estoy equivocada, ¿no? El estelar que yo creo después de muchos capítulos y no me pueden dar un estelar a mí. Era el estelar. Y salí de hija de Joaquín Cordero y de Norma Lazareno, que es mi tía, por cierto. Ahí lo descubrimos. Las telenovelas que te marcaron. Bueno, de mi parte fue Cadenas de Amargura, creo que fue la primera telenovela fuerte que ya la gente me empezó a decir Cintia Clitbo y no el nombre de los personajes. Pues yo creo que fue esa básicamente, ¿no? También El Privilegio de Amar, también impactó mucho. Hubo otras novelas que yo no fui la protagónica, pero por ejemplo había una que hicimos con María Sorté que se llamaba Mi Segunda Madre. Esa telenovela también fue muy importante para la gente, pero yo creo que Cadenas de Amargura y El Privilegio de Amar fueron novelas muy, muy grandes en mi carrera. Teresa fue otra telenovela que arrasó. Pues he tenido la fortuna de trabajar en varios éxitos de la televisión. No todo el mundo tiene esa oportunidad de que le caiga. Hay actores que no hay uno en su carrera. Y yo, gracias a Dios, tuve la suerte de participar en producciones de grandes productores y que tuvieron mucho éxito. En esta telenovela, El Privilegio de Amar, te tuviste que rapar. ¿Sí? ¿Te obligaron? No,
No, de hecho fue una propuesta que yo le hice a Carla Estrada. La Dueña fue otra telenovela también que fue muy importante. Antes del Privilegio, La Dueña, yo creo que esa fue la que fue un poco antes y después hice El Privilegio de Amar. Pues de alguna manera trastornó tu imagen como actriz sin cabello. Creo que la gente se impresionó, porque si bien ya había estado Demi Moore en cine haciendo ese personaje rapada, en la historia de la televisión mundial nunca había habido una actriz que se rapara y en vivo, ¿no? Y ahí, ¿no? En escena. Entonces fue una escena que impactó mucho a la gente y a la fecha la gente dice, pero sí te rapaste, ¿no? Y la gente decía, no puede ser, se está rapando. Pero lo que pasa es que ya, mira, venía de muchos personajes que la asesinaban y la volvían loca. Entonces le dije a Carla, oye, vamos a darle otro final, ¿no? Vamos a impactarla, ¿por qué no la rapamos? Y Carla dijo, pero de aquí soy, ¿no? Y después dijeron que Carla me había pagado especial y que me había regalado un diamante. No, sí me regaló en esa época, son unas tuerquitas pequeñitas que traían un brillantito, pero no fue en pago. Fue un regalo de ella y de su novio en ese entonces, pues yo creo que por disciplinada, por cariño, fue un regalo de cariño, ¿no? Vamos a unos mensajes y continuamos con esta entrevista con Cynthia Clipo. Más de 3 décadas, casi 4, en los escenarios. Al concluir sus estudios en la Escuela Nacional de Danza, se dedicó a este arte como ejecutante y maestra, pero poco a poco su verdadera pasión se fue develando: la actuación. Basta con ver sus diversas interpretaciones en telenovelas, cine, teatro y televisión para admirar su profesionalismo y carisma. ¿Qué fue para ti el privilegio de amar como ser humano, como actriz, con tu público? Mira, esa telenovela para mí fue muy importante porque yo venía de un rompimiento sentimental, creo que el más fuerte que he tenido en mi vida. Y mi carrera de actriz siempre me ha servido como un refugio de las penas. Y de pronto no tenía yo otra cosa que pudiera amar en este mundo más que mi trabajo. Y eso hizo que yo me entregara total y absolutamente a ese personaje. Siempre lo hago, pero en esa ocasión yo tenía muchos sentimientos al borde de la piel, ¿no? Entonces fue una telenovela que a mí me sirvió porque estuve bien acompañada de grandes compañeros, con una productora maravillosa, talentosísima, Carla Estrada, y fue una manera como de purgar, ¿no? Muchas veces a mí cuando me viene en la vida real, por ejemplo, cuando me dijeron que por fin era mamá, yo quería llorar, pero tenía foro. Y entonces yo decidí que yo prefiero llorar en un escenario, pero no en la vida. No me gusta llorar. En esta telenovela, ¿canalizaste un problema emocional fuerte que tuviste? En muchos. Todos mis personajes tienen algo de mí, de mis vivencias. Y aunque no sea la misma experiencia que está teniendo el personaje con mi vida, siempre busco un lugar en el fondo donde yo pueda tener algo similar que pueda entrar a ese personaje con verdad desde adentro. ¿Tú tuviste problemas serios para poder tener un hija? Sí, fueron 11 años de tratamientos, brujos curanderos, acupuntura, con mis semillas, in vitro, inseminaciones, 5 operaciones de matriz. Hice lo imposible para poder tener a mi maravillosa hija, que creo que es el regalo más grande, y a partir de que ella nació no necesito amor porque el verdadero ya lo conocí. ¿Qué ha sido Elisa en tu vida? Lo más importante, el centro de mi vida, el orgullo, aparte es buena niña, está bien educada, entonces Elisa es mi fascinación. Yo creo que los hijos son tu ADN desde la historia de la humanidad, lo traes cargando. Desde el primer cavernícola que tiene que ver con tus genes, está ahí. Entonces, cuando la gente habla de la inmortalidad, se entiende cuando tienes un hijo, porque si bien no eres tú, tu ADN está ahí, ¿no? Nos estabas platicando del momento en que te dijeron que por fin estabas embarazada. Ay, ¿Cómo sí. fue ese momento? Pues no lo esperaba, la verdad es que yo ya me había dado por vencida.
estaba platicando justamente con dos amigas, con Carla Ruiz y con Flora, en Casa Flora, y les decía yo, ustedes tienen 50 y yo veo que ustedes son bien felices. Y yo creo que ya me cansé de probar si voy a tener un hijo, ya no quiero, ya me desgasté. Y entonces Carla le dijo a Flora, mira, nomás porque sabemos que es súper estéril, porque ya le viste los ojos, estaba embarazada. Entonces, el papá de mi hija me dijo, oye, ¿no te has dado cuenta que hace mucho que no viene tu periodo? Y yo, pues, como eres estéril, ni siquiera me fijaba en esas cosas, ¿no? Y entonces le dije, no, pues es el tratamiento de endometriosis que me hicieron, pero es que eran 6 meses y ya llevas 8. Y yo, ay, por favor, estás viendo que soy más estéril que una piedra. Entonces me dio curiosidad. Y estaba haciendo la novela de Peregrina, estábamos empezando Peregrina. Y mi asistente, bueno, yo fui con la prueba de embarazo, salió positivo, pero en la caja te la ponen rosa mexicano y en realidad era súper clarito y yo no sabía. Entonces puse a todo el foro a hacer pipino. Todas las chavas a ver si salían como la mía y me hice 3 pruebas que las tengo guardadas. Y de pronto pues dije, pues sí estoy embarazada, pero yo no lo podía creer. Entonces llegó un amigo mío, una amiga, y me hizo una cita con un ultrasonido, pero era hasta el lunes a las 6 de la tarde y era viernes. Y otro amigo mío me dijo, no, ¿sabes qué, flaquita? Yo no puedo más con esto, yo te tengo que llevar, y me mandó una enfermera. Entonces, total, al primero que vi fue el del ultrasonido y empecé a ver una bolita y yo, no, un quiste, un tumor, algo tengo. Y entonces le digo, mire, porque mi amiga insiste y todo el mundo me está molestando. Pero quiero que les quede claro que yo soy más estéril que una piedra, señor. Y me dice, bueno, pues su piedra tiene 4 semanas de gestación. Y yo, ¡oh! Me quedé helada. La fecha lo digo y me daba mucha emoción. Le hablé a mi mamá y le dije, mamá, vas a ser abuela y se va a llamar como tú, ¿no? Porque mis hermanas tenían hijos y yo, ay, que no sea niña, por favor, que no sea niña, ¿no? Entonces, no, gracias a Dios, las pocas niñas que nacieron no quisieron el nombre, mis hermanas, de mi mamá, y entonces yo me quedé con el nombre de mi mamá. Y mi mamá así de, ¿está embarazada Cristel? Que es mi sobrina. Y que dije, abuela, no bisabuela. Me estás agarrando de Pepe, porque así decía mi mamá. Porque era jarocha, me estás agarrando de Pepe. Yo, no, mamá, en serio, estoy embarazada. Y bueno, pues fue la fascinación de la familia, porque pues ya todo el mundo, la tuve a los 39 años, pues todo el mundo se hacía la idea de que ya no iba a tener bebés, ¿no? Te cambió la vida. Me cambió la vida 100%, yo veo que hay señoras que el embarazo les molesta. Para mí el embarazo fue la etapa más hermosa de mi vida. Trabajé, llegué estábamos empezando Orinoco a producirle y hacerla con Rubén Lara y María Rojo, y tuve que llegar y decir, señores, lo siento, yo llevo 11 años y yo no voy a tomar ninguna, nada más por sus trabajos. Y lo mismo le dije a Natalie. Y entonces Natalie me dijo, no te preocupes, adaptamos el personaje. Y entonces ahí salí embarazada, entonces mi hija desde la panza ya estaba actuando conmigo y me trataron muy bien en esa telenovela. Te recordamos mucho, mi querida Cintia, en personajes de villana. Sí. Y al público le gustabas mucho de villana. Le gusta mucho. Era muy raro porque a pesar de que yo era una villana muy, muy mala, la gente me quería y normalmente a la gente los villanos les caen muy gordos, pero hay algo ahí raro que la gente me quiere y a la fecha me dicen, ¿por qué no vuelves a ser villanas? Pero era el papel de villana que hacías tú, efectivamente tenía un toque muy especial, porque era una villana que lo mismo hacía reír que hacía llorar. Bueno, eso fue ya cuando mi hija nació. Me encantaba la comedia, pero yo estaba así en Televisa. Habíamos 2 villanas que funcionábamos mucho, que éramos mi compañera Cela Robinson y yo, que es mi hermana, que siempre es, háblale a Cela, yo estoy ocupada, y a Cela, háblale a Cintia, yo estoy ocupada. Siempre nos pasamos los trabajos. Es una gran actriz, amiga mía, que admiro mucho. Entonces, ha habido muchas villanas, pero el Güero Castro, cuando parí a mi hija, me llamó, había 4 protagonistas a palabra de mujer para ser la antagonista de una de ellas. Y le empezaron a hacer con Benjamín Can, le empezamos a dar este toque de la señora Nueva Rica que decía, fuiste, dijiste, y se comía las gomitas a puños, y a la gente le empezó a encantar. Y finalmente me quedé como antagonista de las 4 protagonistas. Y bueno, pues ahí empezó esta nueva etapa, que empezaron los personajes de novela de comedia. Entonces hice otra que me encantó, que también fue muy exitosa,
que era la que hicimos con Dana Paola, que era Mundo de Caramelo, ¿cómo se llamaba? El Mundo de Caramelo, perdón, es que son como 30 y tantas telenovelas, que fue una telenovela infantil que hacía ahí sí francamente comedia. Ahí me reencuentro con Raquel Garza, que habíamos trabajado muy jovencitas en Don Juan Tenorio, pero Raquel Garza y yo nos hicimos desde entonces otra de mis hermanas de la vida. Entonces me divertí como enana, porque Raquel es muy chistosa y Fazlitz también, y Borghetti también, entonces fue muy divertida. Y de ahí vino De Que Te Quiero, que ya fue como protagonista adulta. Y a esta edad empecé a hacer ya los personajes de protagonista de los adultos de la telenovela. Nos hablabas de momentos difíciles, tristes, sí, muy desagradables. ¿El más triste en tu vida? El más triste de mi vida definitivamente, por supuesto la muerte de mi papá, pero yo tenía 8 años y medio, era más inconsciente, pero la muerte de mi mamá ha sido el momento más triste, pero tampoco podía llorar. No podía llorar. Y yo creo que una de las razones por las que yo no lloré tanto en la muerte de mi mamá es que fui una muy buena hija. Mi mamá fue mi ser de luz, fue mi mejor amiga, mi hermana, mi protectora, mi consentida, la que me enseñó el famoso poema de Juan de Dios Pesa, de reír llorando, y que pues, cuando yo escuché ese poema dije, yo quiero ser actriz. ¿Se puede estar actuando cuando tienes encima la muerte de un ser querido? Es difícil. Es difícil, pero los actores tenemos esta capacidad de desdoblarnos. Entonces, cuando tú entras a un escenario, ya estás en la emoción de ese personaje y no te debes distraer. Llora afuera, pero el personaje no son las lágrimas del personaje, no lo puedes hacer. Y bueno, ya con la experiencia uno va aprendiendo a controlar y a canalizar las emociones a como son, ¿no? A lo que corresponde. Vamos a otros mensajes y continuemos contigo. Con mucho gusto. Estamos con Cintia Clitbo, una de las más queridas actrices mexicanas. Comenzó su carrera en la televisión como conductora en diversos programas. Después debutó con su primer papel protagónico en la telenovela Cómo duele callar. Su papel antagónico en la telenovela Cadenas de Amargura, al lado de Diana Bracho, Daniela Castro y Raúl Araiza, la posicionaron como una de las villanas favoritas de la televisión. Ha participado en un sinfín de telenovelas como El privilegio de amar, Alguna vez tendremos alas, Teresa y Por ella soy Eva, solo por mencionar algunas. ¿Cuántas telenovelas, Cintia? 30 y pico, más o menos. No, ya a estas alturas así decirte, mira, esta, se me barren muchas, pero muchas. ¿Qué te dejó la telenovela? El cariño del público. Es muy importante. Para mí es muy importante. A mí, cuando llega una señora, y más ahorita que mi mamá se me abrazó, con ese amor y me abraza y me da un beso, a mí me rompe el alma. Saber que la gente te quiere, que yo a veces he tenido situaciones difíciles en mi vida personal y siempre ha habido un ángel que dice, yo la veo, es Cintia Clitbo, vamos a ayudarla, ¿me entiendes? He tenido, creo que lo mejor que me ha pasado en mi carrera, independientemente del aplauso, es el contacto cuando llega alguien y se me abraza y yo no doy crédito, que no tienen la razón por qué quererme, ¿no? Ni siquiera me conocen y me abrazan como si me conocieran de toda la vida. Y yo soy muy sentimental en ese sentido y me gusta mucho cuando llegan las señoras grandes, sobre todo, y me abrazan. ¿Qué tan sentimental? Mucho, mucho. Procuro, no soy muy llorona, pero sí hay cosas que a mí me mueven. Y más ahorita te digo, que llegue una señora a abrazarme cuando mi mamá no está, yo sí me les agarro así de, ¡ay! No, soy yo la que no la suelta. Oye, pero normalmente la gente en la calle le reclama a la actriz por su papel de villana, ¿a ti no? Sí, no. Nunca. Siempre me han tratado muy bien. O sea, ¿te quieren hasta siendo villana? Pues gracias a Dios, sí. Sí, me quiere, la gente me quiere mucho. Y es algo de lo que me siento muy orgullosa. ¿Alguna anécdota en pleno escenario?
Pues mira, hay habido muchas, pero en teatro, ¿no? Pero la más así que a mí me da risa todavía porque me siento culpable. Cuando estábamos haciendo Mi Segunda Madre, pues era mi segunda, tercera telenovela, yo no sabía pegar. Entonces yo le tenía que dar una cachetada a Toño Mauri. Y Toño Mauri estaba como a 2,5 metros de un sillón. Imagínate la cachetada que le di, que caminó de espaldas los 2,5 metros, se cayó de pompas y el sillón todavía se fue para atrás. Entonces, ahí me fui a tomar técnica de lo que era todo lo que era esgrima, cosas de físicas de escenario, cómo dar una cachetada. Porque cuando eres joven, a mí también Daniela Castro me dio una que casi me dio 3 veces la cabeza vuelta. No lo hice con intención, no me caía gordo. Lo que pasa es que yo era una niña que venía de estudiar una carrera de bailarina de 6 horas diarias de entrenamiento y pues mi brazo no me di la fuerza, ¿no? Tus más taquilleras obras de teatro. Rosa de 2 aromas definitivamente ha sido mi obra más taquillera. La hicimos hasta que nos cansamos, todavía hace 2 años la repusimos. Yo creo que son más de 1,000 representaciones. Otra muy taquillera, La Desconfianza de Héctor Mendoza, que dentro de ese género de teatro estuvo siempre llena. Y pues hubo muchas taquilleras, entre Pancho Villa y Una Mujer Desnuda también fue a teatro lleno. Ahorita El Exorcista, acabamos de llenar el Teatro Metropolitano con 3,200 localidades. Entonces, pues gracias a Dios, ¿no? Orinoco no nos fue bien, perdimos hasta la camiseta. Pero bueno, así es esto, ¿no? Produce uno, sube y baja. También incursionaste en el cine. Sí, de hecho yo comencé mucho a hacer cine cuando empezaba y la gente me pregunta, ¿por qué tú no hiciste más cine? Bueno, porque cuando yo trabajaba en cine, era una época de cine que a mí no me gustaba, ¿no? Con todo respeto, porque gracias a estos cineastas, como los hermanos Almada y todos ellos, el cine mexicano prevaleció. Pero el estilo de actuación, lo que yo quería no era ser la chica sexy guapa de una película. Entonces, cuando empezó a ver el cine en México, que empezó, yo creo que de los primeros fue Toño Serrano, con Solo con tu pareja, que yo no pude hacerla porque yo estaba haciendo una telenovela y querían que me cortara el pelo y no se podía, y la hizo Dobrina. Luego me llamaron a hacer Como agua para chocolate, pero se suspendió la grabación como 1 año y en ese año yo entré a hacer una telenovela y las escenas de mi personaje, que eran la mamá de Grande, no se pudieron hacer, las hizo Emilia y no entraron dentro de la película. Hice Morena, El amor de tu vida es real, La paloma de Marsella, 4X, ellos trajeron La violencia, hice como 6, 7 películas y lo que pasa es que ya la televisión me empezaba a comer, ¿no? Gracias a Dios empecé a tener mucho éxito como actriz de televisión. Y si yo pretendía vivir de cine en aquel entonces, pues era una película cada 2 años y a ver si salías tú premiada. Entonces yo tenía que comer, yo no podía vivir del cine. ¿Dónde te identificas más con el público? ¿En el cine, en el teatro o en la telenovela? Mira, yo creo que son diferentes públicos. La gente, por ejemplo, ahorita que está El Dragón en Netflix, la gente que se me acerca no es la gente que se me acerca en televisión. Yo creo que todas, la televisión sin duda es la que me ha hecho más acercamiento hacia el público porque ya es más masiva. Pero la experiencia de tener al público en vivo y poder ver un actor y te das cuenta que está en el escenario y que ahí no hay de corte y se repite, yo creo que el teatro definitivamente es para cualquier actor es la base. ¿Satisfecha como actriz, como mamá? Sí, como madre y como actriz, sí. ¿Como mujer? También, te digo, yo fui una mujer que tuve muchas parejas. Tuve parejas que mucha gente deseó. O sea, fui famosa por tener hombres de telenovela y no de telenovela muy bellos. ¿Nombres? Francisco Gatorno, Juan Soler, Jorge Antolín, Eduardo García Sada, Ahmed Escaf, también de Colombia, salí con algunos de chicos de Venezuela. ¿Qué quieres que te diga, flaquito? No, pues yo iba, estaba bonita. Suficiente. Y me llevaban por todos los países, ¿no? Porque fue cuando abrimos el mercado de televisión. Yo ya había terminado mi matrimonio con Francisco y pues los chicos se me aventaban. Pues ni modo. Tuve suerte, chicas, ni modo. ¿Qué le falta? Ay, es muy
mujer de la vida galante, pues díganme como quieran, pero solo se vive una vez. ¿Qué le falta por hacer a Cynthia Clitbo? A mí, ¿qué me falta por hacer? Regresar al cine. Me falta regresar al cine, me falta dirigir. He dirigido solamente una obra de teatro, me falta dirigir. ¿Y qué me falta por hacer en la vida? Estudiar piano, irme a vivir a la playa y estudiar pintura y poner mi escuela de arte en Mazatlán. ¿Qué le pedirías a Dios? Que me dé vida para poder ver un nieto y ver a mi hija crecer y dejarla bien. Es lo único que le pediría a Dios. Cynthia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Este es un programa de Víctor González Torres para destacar personajes como tú. Muchísimas gracias, te agradezco. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.